Daniel capítulo 10. Vamos a estar leyendo primeramente el versículo 1. Daniel 10, 1. Dice así la palabra del Señor. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Una de las verdades más importantes que encontramos en las Escrituras con respecto a la vida cristiana es la de la perseverancia. Una y otra vez, durante sus 3 años de ministerio, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Unos días antes de su muerte les volvió a repetir lo mismo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sin embargo, el contexto de estas palabras es lo que nosotros tendemos a olvidar. Viviendo en una parte del mundo en donde nosotros experimentamos una relativa paz, tendemos a creer que esa exhortación de las Escrituras a perseverar es algo sencillo, cuando implica más bien todo lo contrario. En la Biblia, perseverar significa mantenerse en la fe en medio de la tribulación. Significa mantenerse siguiendo a Cristo a pesar de la aflicción y la persecución que experimentamos nosotros en esta vida. Porque si hay algo que el Señor nos enseña en su palabra, es que la vida cristiana no es fácil. Por eso debemos perseverar, porque no es fácil el camino del Evangelio. En los últimos días, el Señor le dijo a sus discípulos: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrán hambrunas. Los cristianos serán aborrecidos y entregados por los incrédulos a tribulación, dice, para ser asesinados, dijo el Señor en Mateo 24. Y el peligro es este. El peligro, dijo el Señor, es este: que algunos que profesaban ser cristianos tropezarán y su amor se enfriará y pisotearán, como dice Hebreos 10, al Señor Jesucristo y apostatarán por causa de la persecución. No perseverarán. Pero a diferencia de ellos, dijo el Señor, los verdaderos creyentes, sus verdaderos discípulos perseverarán en la fe hasta el final, a pesar de las mismas pruebas. La vida cristiana, entonces, a pesar de lo que digan los falsos maestros de la prosperidad, no es fácil. Fue por eso que antes de salir de Listra, de Iconio y Antioquía, el apóstol Pablo exhortó a los creyentes de todas esas iglesias a permanecer en la fe. ¿Por qué? Bueno, porque él les dijo: porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La perseverancia es necesaria debido a que la vida cristiana está llena de tribulaciones. Y esa era otra de las cosas que el Señor le quería enseñar al profeta Daniel. Daniel no solo debía entender la soberanía de Dios, sino que también debía entender que grandes dificultades le esperaban al pueblo de Dios. En lugar de mejorar después de su regreso a Jerusalén, las cosas se iban a poner mucho peor muy pronto después de su regreso a la ciudad. Lo que Daniel también debía entender es que grandes conflictos experimentaría el pueblo de Dios hasta el fin. Y con ese propósito es que el Señor nos ha dejado esta última visión en el libro de Daniel. Una visión que tiene que ver con ese gran conflicto, con esa tribulación, con esas aflicciones, con ese sufrimiento que experimentará el pueblo de Dios en su peregrinaje por este mundo. Y Daniel capítulo 10 sirve no solo como una introducción a esta visión que vamos a ver en el capítulo 11 la próxima semana, y que será concluida en el capítulo 12. Pero Daniel capítulo 10 también sirve para prepararnos a nosotros para ese conflicto, para que sepamos. El Señor le estaba diciendo a Daniel: prepárate porque gran conflicto le espera a mi pueblo.
Y es con ese mismo propósito que nos dejó a nosotros esta visión el día de hoy, para que estemos preparados para lo que viene, para que estemos preparados para nuestro día a día en la vida cristiana, para que perseveremos en la fe y para que lo hagamos estando preparados espiritualmente para esos conflictos que experimentaremos en la vida cristiana. Este capítulo entonces nos provee el contexto de la última visión del libro de Daniel. Estos últimos 3 capítulos, 10 al 11 y 12, son la última visión del libro de Daniel. Y el capítulo 10 nos provee el contexto en el que se da esa última visión. Y la manera entonces en la que vamos a estar estudiando este capítulo será viendo primeramente el contexto de esa visión, cuándo ocurre, por qué ocurre. Y segundo, estudiando un poco acerca de los visitantes que recibió Daniel antes de obtener esta visión en el capítulo 11. Veamos entonces el primer punto del sermón, el contexto de la visión del profeta Daniel. Y vamos a leer de nuevo hasta el versículo 3. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esta última visión entonces le fue revelada al profeta Daniel en el 3er año del rey Ciro de Persia, unos 15 años después de aquella primera visión que registró el profeta en el capítulo 7. La primera visión le fue dada a Daniel en el 1er año de Belsasar, la segunda en el 3er año de Belsasar, la tercera visión le fue dada en el 1er año de Ciro y la última en el 3er año del rey Ciro. En esa cronología podemos ver el paralelismo que hay en el libro de Daniel. Ahora, Daniel dice que en ese año, y teniendo él ya casi más de 85 años, porque ha estado 70 años ya en Babilonia, más de 70 años en Babilonia, llegando quizás de 15 años, a esa edad le fue revelada palabra, dice. Es decir, en ese año, específicamente en el día 24 del mes primero, la palabra de Dios le fue revelada al profeta. Eso es lo que esta visión es. Esta visión es la palabra de Dios. Es lo que Dios le ha revelado al profeta. Y esa palabra, dijo Daniel, era verdadera. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía Daniel que esa visión era verdadera? Bueno, porque era la palabra de Dios. Esa visión del capítulo 11 había venido del Señor, de ese Dios soberano. Y si había algo que Daniel había aprendido después de 70 años en Babilonia, era que Dios es el soberano del universo, que Él gobierna todas las cosas. Él domina los cielos y la tierra. Él sabía que Dios es quien muda los tiempos y las edades. Él es el que quita y pone reyes. Eso es lo que Daniel había aprendido. Pero Daniel también sabía que era Dios quien revela lo profundo y lo escondido. Como vimos en el capítulo 2, es Él quien revela los misterios y se los hace saber a los hombres. Y si esta visión que tiene que ver con la historia del pueblo de Dios en la tierra venía de Dios, entonces tenía que ser verdadera. Porque Dios no es hombre para mentir. Él es Dios y todo lo que Él dice es verdad. Y esta visión era verdadera porque era lo que Dios le había mostrado a Daniel, que era lo que Él había decretado en la eternidad para la historia de su pueblo. Sin embargo, la visión parecía un poco desalentadora, como veremos la próxima semana. ¿Por qué? Bueno, porque como leemos en el versículo 1, la visión tiene que ver con ese gran conflicto que experimentaría el pueblo de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que la visión tiene que ver con el gran conflicto que el pueblo de Dios iba a experimentar en la tierra. La visión es verdadera, lo que le está diciendo, o lo que está diciendo Daniel, y el conflicto que experimentará el pueblo de Dios es grande. Y ahora, 15 años después de haber empezado a ver todas estas visiones, Daniel afirma que finalmente pudo comprenderla.
El versículo 1 es el resumen de esta última visión. Daniel, al final de recibir esta visión, la pudo comprender. Él pudo entender el plan de Dios para su pueblo y para la historia humana hasta el fin. Él dice que tuvo inteligencia en la visión, es decir, pudo comprenderla, tuvo sabiduría para entenderla. A diferencia de lo que había sucedido con las visiones previas, en donde nosotros leemos que parecería que Daniel no la lograba comprender totalmente. Aquí finalmente el Señor le concede la sabiduría necesaria para entender su plan para la historia de su pueblo. Ahora, ¿cómo fue que el profeta Daniel recibió esta última visión? Bueno, como leemos aquí, el profeta Daniel la recibió en medio de oración y ayuno. En el versículo 12, nos leemos ahí en el versículo 12, uno de estos visitantes que vamos a ver más adelante, le dice a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, ¿a qué está hablando ahí este ángel? Daniel estaba orando. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel ha estado orando por 3 semanas. Y se encontraba orando cuando recibió esta visión. Pero además dice que estaba ayunando en el versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento. Daniel había dejado cosas de las que él disfrutaba en esta vida para dedicarse aún más a la oración. Hasta del baño se desprendió. Su deseo por entender lo que el Señor le había revelado antes y lo que estaba sucediendo ahora con su pueblo era tan grande y tan necesario que hasta bañarse parecía una pérdida de tiempo. Era más necesario orar que ungirse con un ungüento. Eso es lo que esa frase está diciendo ahí. No se bañó. Ahora, ¿por qué razón orar y ayunar con tal urgencia? Por 3 semanas. Bueno, porque como leemos en el versículo 2, Daniel estaba afligido. Literalmente, lo que dice el original es que Daniel estaba haciendo duelo. Y este no era un duelo cualquiera, como vamos a ver. Fue un duelo que duró 3 semanas. 21 días estuvo Daniel orando y ayunando en la presencia de Dios. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué razón estaba Daniel tan afligido? ¿Por qué estaba haciendo este duelo de 3 semanas ayunando y orando en la presencia del Señor? Bueno, podría ser porque él aún no había comprendido totalmente las visiones y estaba yendo al Señor en oración para pedirle comprensión, entendimiento. Podría ser eso. Quizás estaba experimentando alguna aflicción física o espiritual ahí en Babilonia. Pero lo más probable es que las noticias de lo que estaba sucediendo en Jerusalén fue lo que llevó al profeta a hacer duelo por sus hermanos. Y entonces ir a Dios en oración y ayuno. 2 años antes, recuerden, la semana pasada lo vimos. 2 años antes, durante el primer año del rey Ciro, en el año 538 a.C., el rey le había ordenado, había decretado que los judíos volvieran a Jerusalén para edificar la ciudad y el templo. Sin embargo, nosotros leemos en las Escrituras que 2 años después de haber llegado, en el 3er año de Ciro, aquí cuando se le está dando esta visión a Daniel, los judíos encontraron gran oposición de sus enemigos. A tal grado que los judíos dejaron de edificar la ciudad y el templo. Y leemos, por ejemplo, en Esdras capítulo 4, versículo 24, que en ese año, en el 3er año del rey Ciro, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Cesó la obra 2 años después de haber llegado a Jerusalén. Y lo más probable es que Daniel haya estado haciendo duelo al enterarse de esta gran oposición que había experimentado sus hermanos estando allí en Jerusalén. Una oposición tal que aquello
por lo que había pedido Daniel a Dios había cesado ahora. Recordemos en el capítulo 9 cuál fue esa gran petición de Daniel a Dios. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Haz volver tu rostro nuevamente allí a Jerusalén, para que sea edificado la ciudad y el templo. Y por 2 años eso parecía haber estado ocurriendo, hasta que vino esta nueva oposición sobre el pueblo de Dios, y aquel deseo de Daniel se vio suspendido. Y duraría así, dice Esdras capítulo 4, hasta el 2º año del rey Darío. Es decir, que la obra cesó 15 años. 70 años sin nada en Jerusalén, la ciudad destruida, el templo destruido. Daniel conoce la profecía de Dios que en 70 años los haría regresar para edificar la ciudad. Daniel ora en el año 1 de Ciro y Dios responde su oración y vuelve a su pueblo a Jerusalén. Y 2 años después, oposición, y cesa la obra por 15 años. Muy probablemente Daniel entonces hizo duelo en oración y ayuno por 3 semanas, habiendo escuchado de estas noticias. ¿Qué más podía hacer Daniel al escuchar esto sino ir al Señor en oración para batallar espiritualmente en favor de sus hermanos? Daniel estaba viendo ahí una batalla espiritual. Hay una oposición que está experimentando mi pueblo, mis hermanos en Jerusalén. ¿Qué tengo que hacer? Ir al Señor en oración. Ahora, después de esas 3 semanas de intensa oración y ayuno, Daniel recibe una extraordinaria visita. Eso es lo que vemos en el segundo punto del sermón, versículos 4 al 14 primeramente. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Después de 3 semanas entonces de intensa oración y ayuno, afligido, haciendo duelo por las noticias que habían llegado a él desde Jerusalén, Daniel recibe entonces una extraordinaria visita. Daniel dice que estando él a la orilla del río Hiddekel, o del río Tigris, es el mismo río, quizás aún estando ahí en oración, él alzó sus ojos y vio a un hombre vestido de lino. El gran dilema para nosotros es identificar a ese varón. Algunos comentaristas piensan que este es el ángel Gabriel. De hecho, algunos comentaristas piensan que estos versículos, toda esta visión, o todo este capítulo 10, es la visita de una sola figura a Daniel.
Para ellos fue el ángel Gabriel que se le presentó a Daniel en el año tercero del rey Ciro. Sin embargo, el problema con interpretar a esta figura en estos versículos como el ángel Gabriel es que ya Daniel había visto a Gabriel antes, en el capítulo 8. Y Daniel en aquel capítulo simplemente menciona que Gabriel se le apareció y le habló la visión del carnero y del macho cabrío. Porque ahora entonces iba a aparecerse el mismo ángel y lo iba a describir de esta manera. Otros comentaristas, y esta es también mi opinión, piensan que no es solamente una figura la que se ve en el capítulo 10, sino dos figuras distintas. Dos seres sobrenaturales que se le aparecen a Daniel. La primera en los versículos 5 al 9 y la otra del versículo 10 en adelante. Y esta primera figura en los versículos 5 al 9, creo yo, a quien vio el profeta Daniel, es el Señor Jesucristo preencarnado. Es decir, lo que vio Daniel aquí en el tercer año del rey Ciro es una cristofanía. Es el Señor Jesucristo preencarnado mostrándosele a Daniel. ¿Y por qué interpretarlo así? Bueno, yo veo al menos 4 razones por las cuales este tiene que ser el Señor Jesucristo. Primero, la descripción que hace Daniel de este hombre es muy similar a la visión que tuvo el profeta Ezequiel en el capítulo 1 de su profecía. Ustedes leen el capítulo 1 de Ezequiel, van a ver la descripción que hace el profeta de uno, quien dice lleva la semejanza de la gloria de Jehová, el Señor Jesucristo. A quien vio Ezequiel fue al Señor Jesucristo preencarnado, quien es el resplandor de la gloria del Señor, como leemos en Hebreos capítulo 1. Segundo, la descripción de Daniel de este hombre es muy similar a la que hizo el apóstol Juan del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis 1 leemos lo siguiente, en esa visión que tuvo Juan del Señor Jesucristo. Vio a él en medio de los 7 candeleros, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y escuchen esto, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. La similitud entre ambas visiones es impresionante. Dice, a quien Juan vio y a quien describió en Apocalipsis 1 fue el Señor Jesucristo. Entonces lo más sabio es interpretar a esta figura de Daniel capítulo 10 como el mismo Señor Jesucristo. Tercero, lo que sucede con los acompañantes de Daniel cuando aparece esta figura tan majestuosa, tan temible, es muy similar a la descripción de lo que sucedió al apóstol Pablo en su camino a Damasco. Daniel afirma que solo él pudo ver al Señor. Y Lucas escribió en Hechos capítulo 9 que los hombres que iban con Saulo, dice, se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Muertos de miedo estaban tanto los acompañantes de Daniel como los acompañantes de Pablo, cuando vieron al Señor Jesucristo. Bueno, no lo vieron, pero cuando se presentó el Señor Jesucristo delante de Daniel y delante de Pablo. Y cuarto, a partir del versículo 10, leemos de otra figura, creo yo. Otra figura que se le aparece a Daniel después de que él ve al Señor Jesucristo, esta cristofanía. El versículo 10 dice, y he aquí una mano me tocó. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Daniel no dice, y el varón me tocó? Daniel simplemente dice, y una mano me tocó, como, creo yo, otra figura allí con Daniel y con el Señor Jesucristo tocándolo a él. Además, esta figura del versículo 10 tiene que ser diferente
a esta figura que estamos interpretando como, o que yo estoy pensando que es el Señor Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Si esta fuera la misma persona, si estamos viendo una misma figura en todo el capítulo 10, y estamos diciendo que esta persona del versículo 10 en adelante es la misma de los versículos previos, pensamos que este es el Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que se diga que Él tuvo que recurrir a un ángel para ayudarlo en su lucha contra el príncipe de Persia? En Apocalipsis 19 nosotros leemos que el Señor viene con un ejército detrás, pero Él solo es quien destruye a todos sus enemigos con espada de su boca. Él no necesita de nadie, ni de ningún ángel por más poderoso que sea, para luchar y vencer a sus enemigos. Esta figura entonces del versículo 10 en adelante tiene que ser una figura diferente a los versículos previos, porque del versículo 10 para en adelante, esta figura, este ángel, necesita la ayuda de Miguel para poder sobreponerse al príncipe de Persia. Algo que nosotros jamás pensaríamos necesitaría el Señor Jesucristo, porque Él es el Señor Todopoderoso. Entonces este ángel quizás puede ser el ángel Gabriel. De los versículos 10 en adelante. Ahora, ¿cuál fue la razón de esta cristofanía y de la visita de este ángel a final de las 3 semanas de duelo del profeta Daniel? Bueno, lo más probable es que el Señor Jesucristo y este ángel se le aparecieron a Daniel para consolarlo a él, para alentarlo. 2 años antes sus hermanos habían regresado a Jerusalén, habían empezado a reedificar la ciudad y el templo, y ahora todo eso había cesado. ¿Qué estaba pasando? Daniel quizás no estaba entendiendo cómo es posible, pero si tú, Dios, prometiste que nos ibas a regresar a Jerusalén y tu ciudad y tu templo van a ser reedificados nuevamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, la visita del Señor Jesucristo tenía el propósito de recordarle a Daniel de que nada de lo que estaba sucediendo en Jerusalén estaba fuera de su control. Este a quien vio a Daniel vestido de lino era el mediador de su pueblo. Esas eran las vestiduras de los sacerdotes. Eso es lo que esa vestidura de lino representa en el Señor. Él era el Todopoderoso. Eso es lo que la descripción del bronce bruñido representa en esta visión, en esta cristofanía de Daniel. Él era el Dios omnisciente, sus ojos como antorchas de fuego nos dan a entender su omnisciencia. Él lo conoce todo, no hay nada que esté escondido delante de sus ojos. Él es el Dios soberano. Y Daniel, en medio de este duelo, en medio de este sufrimiento, en medio de esta aflicción, al no entender lo que está sucediendo en Jerusalén, se le aparece el Señor Jesucristo y le dice: tranquilo, nada está fuera de mi control. Nada. Pero también la visita de este otro ángel tenía, yo creo, el propósito de explicarle a Daniel la razón por la cual sus hermanos en Jerusalén estaban sufriendo tal oposición. No solo Daniel debía ser calmado, consolado con la soberanía del Señor, sino que también él debía entender por qué es que esa oposición se estaba dando. Y para eso viene este ángel, para explicarle a Daniel la razón de esa oposición. Y este ángel lo hace de 2 maneras. Primero, le recuerda a Daniel que detrás de la oposición física de su pueblo hay una oposición espiritual. De nuevo, el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Notemos que el ángel no dice que el rey del reino de Persia se le opuso a este ángel. Él dice el príncipe del reino de Persia.
Además, noten que este ángel le llama a Miguel uno de los principales príncipes. Quien se lo puso a este ángel no fue Ciro, fue un demonio. Este príncipe del reino de Persia es un demonio asociado con el imperio persa. Un demonio dedicado a influenciar a ese reino persa para oponérsele a Dios y a su pueblo. Detrás del rey Ciro, detrás de esta oposición, estaba Satanás. Como escribió Grey Danos, un comentarista. Aquí tenemos un vistazo de un misterio que no podemos ver con nuestros ojos. Un vistazo de lo que sucede detrás del escenario de la historia humana. No es solo la intriga política, ni las alianzas, ni un reino poderoso reemplazando a otro. Hay más de lo que podemos ver. Detrás de los eventos de la historia hay una guerra espiritual entre demonios y ángeles. Esta batalla espiritual afecta a los reinos humanos y especialmente al pueblo de Dios en la tierra. Una batalla espiritual. Eso es lo que Daniel debía entender. La razón por la cual esa oposición había llegado ahora a su pueblo es porque hay algo espiritual detrás de esto. Por eso es que el ángel le habla del príncipe del reino de Persia, no del rey de Persia. Porque de lo que está hablando aquí es de los principados y potestades en los lugares celestiales contra los cuales nosotros los creyentes batallamos día tras día. Principados, príncipes. Por eso el ángel Miguel es un príncipe, es un principado, así como era este príncipe de Persia, este demonio satánico. Un principado que se opone a Dios y a su pueblo. Era este príncipe que había influenciado a los enemigos del pueblo de Dios, a los samaritanos, a que se lo pusieran al pueblo de Dios, a que se opusieran a la reedificación de la ciudad y del templo, para que ella cesara, para que cesara la obra. Fueron estos principados los que hicieron que Cambises, que era el rey que estaba a cargo, que era el hijo de Ciro, que estaba a cargo ahora del reino persa, hiciera cesar, dice en Esdras capítulo 4, con poder y violencia la obra en Jerusalén. Era este principado, este príncipe, este demonio, Satanás detrás del hijo de Ciro para oponérsele al pueblo de Dios con poder y violencia para que la obra cesara. Para que el nombre de Dios no pudiera ser glorificado y alabado en Jerusalén por su pueblo. Y eso era algo, como les dije, que Daniel debía entender. Más allá de lo físico había algo espiritual. Más allá de los samaritanos oponiéndosele a Israel, al pueblo de Dios, a los judíos, estaba Satanás. Ahora, sin embargo, vemos aquí que ningún demonio se puede prevalecer al Señor. Después de 21 días de oposición, el Señor envía a Miguel y entonces este ángel puede derrotar a este príncipe de Persia y puede entonces ir a Daniel. Ir a Daniel. ¿Para qué? Para explicarle la visión, para alentarlo, para consolarlo. Ese es el propósito de Dios al enviar a este ángel. Y notemos que el ángel le fue enviado a Daniel desde el primer día que inició su duelo. Desde el primer día el ángel había sido enviado por Dios, pero tuvo que batallar con el príncipe, con ese demonio que estaba influyendo en Persia hasta poder llegar a Daniel. Y desde que Dios escuchó sus palabras, dice el versículo 12, Dios lo envió a él. Segundo, el ángel explica a Daniel la oposición que está experimentando su pueblo por medio de la visión del capítulo 11. Entonces no solo Daniel debía saber que la oposición se origina por algo satánico que está detrás de lo físico, detrás del rey de Persia, del imperio persa, pero Daniel también debía entender por qué
la historia de su pueblo será uno de tribulación y oposición hasta el fin. Pero eso es lo que veremos la próxima semana en la visión del capítulo 11. Para eso había venido este ángel. El versículo 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El consuelo entonces que traería esta información sobre esa batalla espiritual que existe en el mundo, la visión de los últimos días, vendría entonces al entender Daniel que nada de lo que estaba sucediendo a su pueblo era una casualidad o estaba fuera del control de Dios. Daniel iba a ser consolado con ese entendimiento. Y a pesar de que Satanás y los demonios se opongan al avance de su pueblo, no prevalecerán. Ahora también vemos en los versículos 15 al 19 que el consuelo de Daniel también vendría con ese ánimo y ese aliento que el ángel traería de parte de Dios a la vida de Daniel. Leamos los versículos 15 al 19. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Con que habla Daniel aquí, quien le alienta, es el mismo ángel del versículo 10. Sí, dice hijo de hombre ahí, pero literalmente es un hombre, un ser humano. Este ángel se había presentado a Daniel como un hombre, como un ser humano para alentarlo a él. De nuevo, al final del capítulo 10 vemos que este ángel necesitó la ayuda de Miguel para ir a luchar también con el rey de Grecia. Entonces este no puede ser de nuevo el Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo no necesita la ayuda de un ángel para vencer a un demonio. Los demonios más bien le decían al Señor Jesucristo: Jesús de Nazareno, ¿qué has venido a hacer? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. El Señor Jesucristo no necesitó de un ángel para vencer a un demonio. Él es el creador de esos demonios. Ellos son criaturas y están bajo su poder. Entonces, este es otro ángel. Es el mismo ángel del capítulo 10, del versículo 10, perdón. Y Dios lo envió para alentar a Daniel. Dios nuevamente, como le recordó en el capítulo 9, Dios le recuerda aquí a Daniel que Él lo ama a él. Él es muy amado de Dios. Estando afligido, ya sin fuerzas, desanimado por esas noticias que llegan de Jerusalén, Dios entonces envía a este ángel para revitalizar a Daniel, para fortalecerlo, para animarlo, para alentarlo. Y tanto sí que Daniel le dice al ángel: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Antes Daniel estaba débil, afligido, dolido, pero ahora ya está listo y preparado para recibir la visión del capítulo 11. Y de nuevo este ángel entonces en los versículos finales del capítulo 10 y el primer versículo del capítulo 11, recuerda entonces que él tiene que volver para ahora luchar con el príncipe de Grecia, otro demonio que está detrás del imperio griego que vendrá y destruirá Persia. Pero él le dice que él también va a estar con Miguel para alentarlo a él también. Dos errores creo yo que nosotros tenemos que evitar en nuestra vida, en nuestro entendimiento de la vida cristiana. El primero es no creer o no tomar en cuenta lo espiritual, especialmente los demonios.
Hay gente que no cree en los demonios. En los tiempos de Jesús los saduceos no creían en los ángeles. Y eso es un grave error, porque la Biblia enseña la existencia de estos seres espirituales. El segundo error es ver a los demonios en todos los asuntos humanos, involucrados en todo. Hay personas que dicen, es que usted peca porque usted tiene un demonio. Usted peca porque el diablo lo hizo a usted pecar. No, usted peca por la perversidad que hay en su corazón. Satanás es un ángel creado, es una criatura, él no puede obligar a nadie a hacer algo. Él puede traer tentación a su vida, pero es la maldad de su corazón lo que lo hace usted pecar contra Dios. Pero hay personas entonces que ven a los demonios en todo. La realidad de la vida cristiana es lo que tenemos aquí descrito en Daniel capítulo 10. Y esa realidad es que más allá de esta realidad física, hay una realidad espiritual. Una realidad espiritual en donde hay una batalla entre Satanás y el bien, y los creyentes y el pueblo de Dios. Una batalla espiritual. ¿Y qué es lo que podemos nosotros aprender de este capítulo, de esa batalla espiritual? Bueno, primero, ¿quiénes son los verdaderos enemigos de Dios y su iglesia? ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? Era el enemigo del pueblo de Judá, el desánimo que ellos tenían al haber cesado la obra. Se sentían tristes, desanimados. Ese era su enemigo detrás de todo lo que estaban sufriendo. Eran los samaritanos que se estaban oponiendo a la reedificación de la ciudad y del templo. ¿Eran esos los verdaderos enemigos de Judá? ¿O eran los persas en Babilonia? El rey Ciro o su hijo Cambises. O los gobernantes de las provincias de Babilonia o de Persia. Los verdaderos enemigos están descritos aquí en los versículos 13 y 20. A pesar de lo que digan muchos, los ángeles existen, tanto buenos como los demonios. Y lo que vemos aquí es que los demonios dirigen en muchas ocasiones a los incrédulos. Los influencian para que se opongan a Dios y a su pueblo, a la iglesia. En Efesios 6:2 dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra algo físico, eso es lo que está diciendo Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra batalla. Pensemos en esto, en la oposición de nuestros jefes o de nuestros compañeros de trabajo a nosotros, porque somos cristianos. Cuando quieren que nos reunamos con ellos para escuchar ese montón de ideologías satánicas, mundanas, y que las aceptemos. Y si no, no podremos tener ese trabajo. ¿Qué hay detrás de ese deseo de mi jefe o de mis compañeros de trabajo? Satanás. Buscando mi destrucción, buscando ponerse a mí en mi vida como creyente. Que yo me comprometa con el mundo. Pensemos en los directores o maestros de escuelas y de colegios que desean impulsar esas ideologías satánicas con nuestros niños. ¿Qué hay detrás de ellos? Satanás. Guiando el pensamiento de estas personas que han aceptado esas cosas como verdad para que las enseñen a nuestros niños. Y nuestros gobernantes que prefieren que se hagan manifestaciones apoyando el aborto
que las iglesias se reúnan para obedecer al Señor. ¿Qué hay detrás de eso? Lo vemos en Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de gobernadores en estados impidiéndole a los cristianos congregarse? Pero sí permiten que se hagan manifestaciones masivas en contra del supuesto racismo. Detrás de eso está Satanás. Nosotros no podemos ser ciegos a esa realidad. ¿Qué hay detrás de la ceguera espiritual de los incrédulos? ¿Es que son tontos? No. Muchos de los incrédulos son más inteligentes que yo. ¿Qué hay detrás de su ceguera espiritual? 2 Corintios 4. Detrás de esa ceguera espiritual está Satanás, que no quiere que ellos vean la gloria del Señor Jesucristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué hay detrás de esa empresa que coloca un anuncio publicitario con propaganda indecente, mujeres semidesnudas, por donde pasamos nosotros todos los días? Detrás de eso está Satanás. ¿Qué hay detrás de toda esa inmoralidad en las redes sociales, en la televisión, en las películas, en Hollywood? Detrás de todo eso está Satanás. Y ese himno que cantábamos ahora de Lutero nos expresa lo que Lutero vio en la oposición del Papa en su contra. Lutero sabía que sí, el Papa lo quería matar, pero detrás del Papa estaba Satanás. Nosotros, mis hermanos, de nuevo no podemos ignorar esa realidad. Ahora, ¿cuáles son las armas para esa batalla? Nuestras armas van a depender de la batalla que vayamos a librar. Un ejército no puede ir con pistolas de agua para ir a luchar contra un ejército que tiene balas y cañones. Bueno, si nosotros vamos a luchar esta batalla, debemos entender cuáles son las armas que Dios nos ha dado a nosotros para luchar. Muchas veces los cristianos fallamos y caemos porque no peleamos con las armas adecuadas. Llega Satanás con una tentación a nuestras vidas y tratamos de soportarlas en nuestras fuerzas. Yo puedo. Y un día después, 2 días después, 1 hora después, 1 minuto después, nos damos cuenta que no somos capaces. Pero hemos pecado contra Dios al rendirnos ante esa tentación. ¿Qué fue lo que hizo Daniel cuando se enteró de esa oposición espiritual, de esa batalla espiritual que se estaba librando en Jerusalén? ¿Qué fue lo que hizo? Orar. Él oró. Efesios 6, versículos 13 al 17 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál día malo? Todos los días. Es un día de lucha y de batalla en nuestra vida cristiana. Todos los días necesitamos vestirnos con la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Pero qué más es necesario? Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, como Daniel, y súplica por todos los santos y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo sabía que el evangelismo era una batalla espiritual. ¿Y qué necesitaba? No solo vestirse con la armadura de Dios, sino necesitaba de la oración suya y de sus hermanos en la fe. El conflicto espiritual requiere que nosotros nos volvamos a la oración como nuestra arma para luchar. Daniel oró en el capítulo 9 y Dios le concedió su oración. Daniel oró en el capítulo 10 y desde el primer día que salieron de sus bocas, de las palabras de su boca, Dios envió al ángel. Ahora Dios no siempre responde como nosotros queremos. En el capítulo 9 Dios respondió inmediatamente, pero aquí duró 3 semanas. Y muchas veces nuestra lucha requiere de una oración continua y constante, perseverando nosotros en la oración antes de que Dios responda. Pero en esa oración, es la oración del justo, como dice Santiago 4, creo, o Santiago 5. Es la oración del justo que cree la palabra de Dios, que cree que Dios ha dicho que Él proveerá siempre la salida a la tentación de su pueblo. El creyente va y ora al Señor para que le dé esa salida. Y no para de orar hasta que el Señor la provea. Si cede a la tentación, eso es falta de fe, eso es incredulidad, porque no está creyendo la promesa de Dios. Pero si usted sabe y conoce a su Dios, si usted cree su palabra, usted sabe que Dios ha prometido la salida a toda tentación, y el creyente entonces orará con fe hasta que Dios le dé la salida. Nuestro problema de nuevo es nuestra impaciencia y nuestra ignorancia del poder de la oración. La oración nos abre el cielo y nos acerca al Dios Todopoderoso a nosotros, como Daniel. ¿En dónde más, dijo Oliot, puede un débil y tembloroso pecador experimentar el cielo en la tierra más que en la oración? Ahora la pregunta para nosotros es esta: ¿creemos nosotros esto? ¿Creemos nosotros no solo que hay una batalla espiritual, sino creemos nosotros en el poder que hay en la oración? El poder acercarnos a nuestro Dios todopoderoso, al Dios soberano, para clamar por su misericordia. Nosotros no podemos ser ciegos a lo que está sucediendo en el mundo, mis hermanos. Hay una guerra espiritual, hay demonios detrás de todo lo que está moviendo el mundo, y no podemos ser ciegos a eso. Pero entonces pregunto esto: ¿por qué no oramos entendiendo esa verdad? ¿Por qué somos tan flojos en la oración? ¿Por qué, teniendo tiempo, los miércoles no venimos aquí juntos todos con el pueblo de Dios a clamar por su misericordia? ¿Por qué? Porque no estamos tan conscientes de esa verdad, de esa realidad. Ese es el problema. Hermanos, el Señor Jesucristo venció a esos principados y potestades en nuestro lugar. Nos libertó de su poder y nos trajo a su reino. Como dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo ya ha derrotado a todos esos principados y potestades. Pero nuestra batalla permanece, no en nuestras fuerzas, sino en aquel que nos da las fuerzas para vencer. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos exponernos a ella. Señor, te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe.
con nuestras pobres y mediocres oraciones en tantas ocasiones. Oh Señor, perdona nuestro pecado y te pido, Señor, que hagas de cada uno de nosotros cristianos, creyentes, comprometidos con la oración, entendiendo nosotros el Dios que tenemos tan grande y poderoso, un Dios que nos ama y que demostró su amor enviando a este mundo al Señor Jesucristo, a su Hijo, para destruir y vencer sobre todo principado y potestad en la tierra, para libertarnos a nosotros del pecado y de su poder y traernos entonces a su reino y permitirnos a nosotros, Señor, conocerte a ti por medio de la fe. Oh Señor, si hay alguien aquí que no crea en el Señor Jesucristo, o alguien que está aún bajo el poder de Satanás, cegado para que no vea tu gloria, te pido, Señor, que tú lo salves y cambies su corazón y le des los ojos, como decíamos, para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.